Bienvenidos, amados hermanos. Este es un nuevo día. Qué lindo es cada día amanecer con un nuevo día. Porque nuevo día significa, como dice la palabra, nueva misericordia. Aleluya. Eso significa nueva manifestación de amor y nueva manifestación de ese perdón maravilloso de parte de Dios. Y la esperanza, ¿no? La esperanza de que si nosotros estamos con bien, si nosotros buscamos su rostro, si nosotros estamos en oración y en comunión con Dios, le podemos decir: Señor, sana nuestra tierra, tú nos prometiste, tú nos lo prometiste. Así es que, por eso es que hay que bendecir a Dios por los nuevos días, porque los nuevos días traen nuevas formas de vivir. Así es que, bienvenidos una vez más todos y saludos a todos y cada uno de los que nos están escuchando. Ustedes, amados hermanos, la Iglesia del Señor y también todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo, ¿verdad? El tema de hoy, voy a empezar una serie. Todos hemos oído acerca de las bienaventuranzas. Amén. Yo creo que es bueno recordar esos temas. Y vamos a empezar una serie, ¿verdad?, que se llama Las Bienaventuranzas. Y el tema de hoy es uno sencillito, cortito: los pobres. Y todo esto tiene la finalidad de caminar con visión espiritual 2020. Es decir, esto no es simplemente un lema, sino que más bien esa es la visión espiritual 2020. Lo que nos va a dar es una calidad de vida 20/20. Así de simple lo voy a poner. Entonces, este tema, los pobres, hablando de las bienaventuranzas, es aprender acerca, óiganme esto, de las características del carácter cristiano. Características del carácter cristiano. Que es lo que Dios espera de nosotros como consecuencia de su obra en nosotros. Porque el Señor espera que nosotros vivamos al nivel que Él, de nuestra libertad o de nuestra salvación. Entonces el propósito es hacer conciencia que Dios dice en su palabra que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto significa que debemos aprender a vivir en ese reino. Tenemos que aprender a vivir como ciudadanos del reino. Tenemos que aprender a regirnos en su palabra, que es la constitución del reino. Y hoy quiero referirme, dentro del Sermón del Monte, el Señor predicó acerca o habló acerca de las bienaventuranzas. Y quiero señalar un versículo, Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermoso versículo y tenemos que comprenderlo, ¿verdad? Entonces hoy, como una de las primeras características del carácter cristiano es pobres en espíritu. Jesús empezó diciendo bienaventurados. Y esto tiene connotaciones hermosas, porque la palabra bienaventurado se usa para describir a los ricos. Tiene plata, bienaventurado. Y no solo eso, sino hablando del estrato social también. Pero hay otra connotación que es importantísima y quizá la que nos toca a nosotros, la iglesia. Bienaventurados está hablando de gente que vive en un bienestar continuo, en una satisfacción continua, en un contentamiento continuo. Por favor, pónganse a analizar esto un poquito de lo que acabo de decir. Porque el bienestar, la satisfacción y el contentamiento, ¡wow!, cómo se nos escapan de las manos muchísimas veces. El Señor Jesús en todo momento manifestó que el reino de Dios no era algo místico, algo religioso, que no producía satisfacciones a los que entraban en él.
El Señor Jesús, al hablar del reino de Dios, nos habla de dicha. Hace algunos días hablé precisamente un tema acerca de la dicha. Nos habla de la satisfacción. El reino de Dios es fuente de paz. Y Pablo, con la sabiduría y revelación de Dios, allí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 11, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, hablando del evangelio y hablando de la predicación. Y describe Pablo, según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Qué significa esto? El Dios dichoso, el Dios de la dicha. ¿Qué significa esto? Que la dicha es de Dios. Por eso, Él da dicha, bienaventuranza, a los que creen en Él. Si tú y yo creemos en Él, pues la consecuencia será una dicha permanente. Y Jesús muchas veces habló precisamente de este término, bienaventurados. En Juan 13:17, el Señor, hablando de la palabra, dijo, si sabéis de estas cosas, bienaventurados, o sea, dichosos seréis si las hiciereis. Y en Juan 20:29 dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y agregó, bienaventurados, o sea, dichosos, los que no vieron y creyeron. Entonces, en todo momento, cuando se habla del evangelio, definitivamente tenemos que hablar de dicha, de satisfacción, de felicidad. Sí, porque dicha es sinónimo de felicidad. Y con lo que yo estoy hablando, esta felicidad está relacionada con la pureza, con la fortaleza del carácter. Oigan lo que acabo de decir. La dicha está relacionada con la pureza, con la fortaleza de carácter. Sabemos, nos han enseñado por siglos, hermanos, que el pecado es fuente de miseria. En cambio, la santidad es fuente de paz, de satisfacción, de dicha. Y eso es lo que tenemos que hablar. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de pureza de carácter. Y si hablo de pureza de carácter, definitivamente tengo que hablar de un carácter cuya fortaleza es grande, ¿verdad? Muy grande. Entonces, cuando el Señor dijo, bienaventurado los pobres en espíritu, entendamos esta palabrita pobre. Y para poder entender la trascendencia de esta palabrita, vamos a Lucas en el capítulo 16, versículo 19 al 21. El Señor Jesús habla precisamente de esta palabra. Y dice el versículo 19, capítulo 16 de Lucas, había un hombre rico que se vestía con púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Tenía mucho dinero. Versículo 20 dice, había también un mendigo, es decir, un pobre, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, y dice que su cuerpo estaba lleno de llagas. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense la condición de este hombre pobre. Este tenía nombre. Les hago notar eso. Porque en esta enseñanza el Señor habla de un hombre rico sin nombre. Pero había un mendigo, un pobre, llamado Lázaro. Es decir, Jesús le conocía por nombre a este pobre. Oh, me encanta. Entonces,
mendigo, es decir, pobre, proviene de la raíz que quiere decir cubrir o rebajarse. Es decir, la condición de los pobres es completamente baja. Es una condición donde se carece de todo. Un pobre es uno arrojado a la miseria, sin ningún tipo de recurso y con vergüenza que conozcan su identidad. Es decir, pareciera que los pobres lo que hacen es ocultarse para que nadie reconozca su identidad. Y el Señor, hablando de este pobre, cuya descripción acabo de decir, dice, benditos, bienaventurados los pobres, benditos, bienaventurados los mendigos, pero dice, de espíritu o en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere el Señor? Bienaventurados los pobres espirituales, es decir, los que no se creen mucho. Bienaventurados aquellos que carecen espiritualmente. Bienaventurados aquellos que están en bancarrota espiritual. Bienaventurados aquellos que se inclinan o agachan o se agachan a causa de su impotencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Saben de qué estoy hablando? Bien, cuando estoy hablando de bienaventurados los pobres, estoy hablando de todo aquello que es opuesto al orgullo espiritual. Todo lo opuesto a la autosuficiencia, producto del orgullo espiritual. Vayan poniéndome atención a esto, porque esto es importantísimo. Hay una descripción tremenda que se hace a los fariseos de la época. A los fariseos eran conocidos como gente intensamente, grandemente orgullosos. Y ellos tenían el criterio de sí mismos, o se juzgaban a sí mismos como justos. Esto que acabo de decir es característica común de la gente, hombres y mujeres, que tienen soberbia espiritual. Y si algo puedo decir con certeza, es que el orgullo es evidencia de pecaminosidad. Porque el tener una opinión más elevada de sí mismo, eso es soberbia espiritual. El pobre de espíritu es gente a quien se le arrebató la base de la autosuficiencia. Miren lo que acabo de decir. El pobre en espíritu, a ese se le arrebata. Estoy hablando de cómo se le conoce. La base de la autosuficiencia, del orgullo. Una gente pobre en espíritu es aquel que tiene el corazón arrodillado delante de Dios. Es una gente que tiene una actitud de total dependencia en Dios. Óiganme esto. Cuando dice que el reino de Dios es justicia y paz, esa justicia y paz es base de la dicha y del gozo, hermanos. Ay, Dios mío. Bienaventurado el pobre en espíritu, dice el Señor. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Ahora, el Señor Jesús ilustró la pobreza en espíritu como característica de la fortaleza de carácter.
Y yo quiero que tomemos mucha atención a esta porción de la Escritura. Esto está en Lucas, capítulo 18. Vamos a leer algunos versículos. El versículo 9 en adelante, y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, dice la palabra, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. No tenía nada de orgullo, tenía un reconocimiento grandísimo de la falta de Dios en él. Que él necesitaba de Dios, que él no era autosuficiente. Sé propicio a mí, pecador. Y en el versículo 14, el Señor Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que es pobre en espíritu será enaltecido. Bienaventurado será dichoso. ¡Wow! Tremendo. A mí me conmueve esta porción de la Escritura. Me conmueve porque nos hace pensar en nuestra realidad espiritual. Cuando Pablo habla acerca de la fortaleza de carácter, él habla de ser del Espíritu Santo. Oigan lo que acabo de decir. Pablo dice, si tú quieres fortaleza de carácter, tú tienes que ser del Espíritu Santo. Y lo dice en Romanos, capítulo 8, versículo 4 y 5. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oigan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¡Oh, qué lindo! El apóstol Pablo, cuando habla de su vida, de su ministerio, de su forma de predicar, de su forma de vivir, de su forma de entregarse, de su compromiso y de todo lo que él vivió en circunstancias difíciles, en abundancia o en pobreza. Él dijo, yo he podido vivir así porque yo ando y soy del Espíritu. Porque yo pienso en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, dice Pablo, piensan en las cosas de la carne. Piensan en las cosas superfluas, superficiales, materiales. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, en la comunión con Dios, en la vida eterna, en tener carácter, en poder tener convivencia y relaciones maravillosas en el hogar, empezando en el hogar, con la pareja, con los hijos, con los padres, con la familia, con los hermanos en Cristo. Eso es fortaleza de carácter. Y si me preguntas alguna vez acerca del servicio, yo diría, tú y yo servimos a Dios con la fortaleza del carácter. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Por eso servimos a Dios. Mucha gente dice, pero ¿qué haces en la iglesia tanto?
Pero ¿qué haces en los ministerios? Incluso gente, familiares de los cristianos les dicen a sus hijos o a sus parejas, ¿y por qué tienes que estar en la iglesia? ¿Por qué tienes que hacer tantas cosas? Ya ocúpate de mí, ocúpate de mi casa. Y no se dan cuenta que si nosotros somos cristianos, servimos a Dios porque tenemos fortaleza de carácter. Filipenses en el capítulo 3, versículo 3, Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, ya no hablando de la ley, sino del evangelio, los que en espíritu, por el espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ninguna cosa material. No descansamos en el dinero, no descansamos en las posesiones, no descansamos en nada material, descansamos en Dios, descansamos en el Espíritu Santo y descansamos en el Espíritu Santo porque sabemos que sin Él no somos nada y nosotros cuando somos pobres en el Espíritu y aceptamos que somos incapaces por nosotros mismos, entonces el Espíritu Santo viene, nos fortalece el carácter y podemos servir a Dios y servir a los demás con la fortaleza que Él nos da. Hermanos, si algo puedo decirles en este día, y se los digo de corazón humildemente, reconozcamos nuestra propia impotencia. Descansemos en la gracia, hermanos. Renunciemos al orgullo espiritual. Evidenciemos pobreza en espíritu. ¿Saben por qué? Cuando nosotros evidenciamos pobreza en espíritu, esto posibilita a Dios para bendecirnos, para hacernos dichosos, para hacernos bienaventurados. El Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será la dicha, la satisfacción, la paz, la felicidad y todas sus necesidades satisfechas. Oh, ponle atención a esto. Vivamos las características del carácter cristiano. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que espera Dios de nosotros. ¿Saben por qué? Porque eso es consecuencia de su obra en nosotros. Hagamos nuestra la fortaleza de carácter. Eso es producto de la promesa del reino de ser bienaventurados. La palabra de Dios dice, dichosos los pobres en espíritu. Y cuando nosotros lo reconocemos, tenemos visión espiritual 2020. Y Dios nos bendecirá siempre. Cierra tus ojos, oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias en este día. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por hacernos entender estas paradojas del reino. Sí, porque son paradojas, Señor. Ser pobres para ser bienaventurados. Oh, qué lindo, Señor. Gracias por hacernos entender sabiduría. Y hoy te ruego, Padre, que nos bendigas hoy en nuestra oración. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestro orgullo. Muchas veces lo hemos puesto por delante. Perdona nuestras vanidades. Perdónanos, Señor, porque hemos puesto muchísimas veces nuestros ojos en las cosas materiales. Hemos puesto atención en las cosas que no son del Espíritu. Perdónanos, Señor, y limpia nuestros pensamientos, limpia nuestra alma, limpia nuestra vida. Aquí estamos, Señor.
Aquí estamos necesitados de ti en este día. Necesitados, Señor, llénanos, llénanos de ti. Queremos ser bienaventurados y reconocemos, Señor, que por nosotros mismos somos incapaces. Pero contigo, más que vencedores. Contigo, bienaventurados, dichosos, bendecidos. Gracias. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, y qué lindo recordar la palabra, ¿verdad? Porque todo lo que hemos hablado en este día no es que nunca lo hemos hecho. ¿Cómo no? Lo hemos hecho, pero es importante en tiempos como hoy. Recuerden lo que dije el domingo pasado. La iglesia de hoy ha sido puesta para el tiempo de hoy, y tenemos que tener y manifestar no solamente pureza de conducta, sino fortaleza de carácter también. Y nosotros somos bienaventurados, dichosos, al ser los pobres en espíritu. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia, y recuerda, la iglesia somos tú y yo.